buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Estamos en Fáctico Periodismo Digital. Estoy con el maestro Eric. Hoy en una cita informal, es una charla que tiene una razón de ser. Y esa razón es que el 18 de enero salió nuestro primer podcast al aire en Fáctico Periodismo Digital. Y creo que grabamos en diciembre, Eric. Sí. Fue hace ya tiempo. Y cómo se ha pasado rapidísimo estos 365 días. Y bueno, hoy vamos a charlar un poco de todo para recordar y como celebración de estos días. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. Muy bien, muy contento. Gracias por la invitación. Justamente cuando nos escribimos fue, vente, grabamos un podcast. ¿De qué? Ya vas a ver, ya vamos a ver, ¿no? A ver qué sale, ¿no? Y, o sea, muy abierta la invitación y también el motivo de la charla. Y ahora que traes a colación este dato, pues yo quedo sorprendido, ¿no? Porque ya ha pasado un año. Gracias a Dios estamos muy bien de salud. Tenemos, en el trabajo nos ha ido muy bien, nuestras familias están muy bien. Y en particular, quisiera traer a colación todo este trabajo que hemos realizado juntos. Primero, antes que nada, felicitarte por el premio. Ya te lo he hecho extensivo muchas veces, pero ahora en el contexto del podcast, pues es algo que no había, que no nos imaginábamos, no nos esperábamos todavía. El Premio Nacional al Mérito Premio Nacional al Mérito Archivístico entregado por el AGN, Archivo General de la Nación. Y era algo que no estaba todavía, no lo teníamos previsto. ¿Qué habíamos discutido? Quizás no en el podcast, porque en el podcast hablamos sobre Oxxuc, la conflictividad postelectoral que ha habido en el municipio, pero fuera del podcast platicábamos, ¿no?, de todo este trabajo, este reto que ha resultado trabajar en el Archivo Municipal de Tapachula. Y pues bueno, ahora pues todo esfuerzo tiene su recompensa y ha sido recompensado por el premio, ¿no? Y aparte, también, además de ese gran logro, han habido otros logros que hemos tenido gracias al trabajo colaborativo, ¿no? Empezamos a iniciar un proyecto muy interesante de rescate de archivos históricos entre un convenio que firmó la UNICACH y el Ayuntamiento. Bueno, se está cocinando, pero ya estoy muy seguro. Ya para cuando esté esto, ya seguramente. Ya se firmó. Sí, ya habrá salido todas las publicaciones, ¿no?, dando nota del evento, ¿no?, de la firma del convenio. Bueno, la cosa es que antes de ese convenio hemos hecho un par de proyectos muy interesantes que tienen que ver con el rescate de archivos históricos, cosa que nunca se había hecho en UNICACH, al menos formalmente. Como estudiantes habíamos tenido la experiencia de ir a un archivo, leer documentos y hasta ahí, ¿no? Pero es a partir de este momento que hacemos un proyecto con metas, ¿no?, de cuántas cajas se iban a trabajar, y de qué manera se iban a presentar los resultados, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en proyectos, y pues la primera experiencia, ¿no?, creo que fue muy grata, que cuando vinieron Melissa y Leticia, alumnas actualmente egresadas, pero en ese momento alumnas del 8º semestre de la licenciatura. Ellas en ese momento estaban llevando conmigo la materia de Migración y Frontera Sur, y desde ahí ideamos el proyecto de hacer un rescate archivístico con documentación acerca de la conformación de la Frontera Sur, ¿no? Específicamente del periodo de la neutralidad, la década de los 30, más o menos, del siglo XIX, y entonces vienen las chicas a trabajar contigo, ¿no? Y la verdad es que lo lograron bastante bien las chicas. Creo que fue un reto también para ellas trabajar contigo, y los logros que obtuvieron fueron también muy grandes, ¿no? Igual y comentaras también un poco de eso, ¿no? Bueno, fíjate que en aquellos tiempos que aperturó Historia, me tocó como están las primeras generaciones, pues era poca la demanda, había 2, 3 aulas, realmente no había mucho, y creo que nos fuimos, o se corrió con una idea que era la de este historiador así súper intelectual, investigador, que va a publicar libros,
Y en la educación, digo, has tenido también la oportunidad de estar en clases y revisar esto, pues no todos traen este perfil de ser investigadores, ni siquiera hay puestos para todos, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Entonces, creo que fue un punto pendiente el decir que, bueno, el historiador debería de trabajar como archivista en archivos de concentración y históricos, también el historiador como maestro, también el historiador como museógrafo. Generalmente en el DF es la maestría, la licenciatura en historia con maestría en archivística, y ahí es donde entran, o unos estudian archivística directo, pero el perfil como ideal es porque la historia te da tal vez como los fundamentos epistémicos de para qué se utiliza esto, las finalidades. Y creo que eso había quedado como en la terna. Creo que a Unicache le falta todavía avanzar un poco, engranar esto todavía, como afinar, porque habrá que revisar los perfiles de egresados. Digo, yo cuando estaba en la licenciatura no nos fue muy bien a mi generación, y pues mucha gente estaba trabajando de otra cosa. Entonces la idea de que todos fueran grandes investigadores y que fueran a los archivos a revisar y a escribir la historiografía de Chiapas, pues estaba muy alocada, ¿no? Entonces, ¿qué se necesitaba? Pues ir enfocando a los diferentes alumnos, pues sí, a la investigación, pero también a la docencia. Y también habrá que ver la currícula de maestros, ¿no? Para ver si están todos estos perfiles. Creo que es un tema que poco a poco se tiene que ir afinando. Y dentro de ese parámetro, cuando entré al archivo histórico, me topé con esto y me pareció un área de oportunidad, porque ahorita donde va a haber más trabajo por las leyes de archivos es en los archivos históricos, en los archivos de concentración, y me parece que la licenciatura debería de apoyar, de enfilar para este lado, y hasta traer una maestría en archivística sería algo increíble. En Chiapas los archivos han sido destruidos, los presidentes municipales han tirado los archivos, los han quemado, no hay registros, y los pocos archivos que existen, como el archivo histórico de Tapachula, pues deben ser cuidados, preservados, y esta ley de archivos pues trajo muchos problemas, ¿no? Cuando entré, yo recuerdo pues el personal poco capacitado, ¿no? que estaba en el archivo, producto de vicios de administraciones ya muy viejas, que ponen a la tallerista de costuritas o de algún otro algún perfil que no tiene nada que ver. O sea, gente que llega al archivo histórico de castigo, que llega al archivo pues como para tenerlos ahí porque aislados, son los incómodos, ¿no? Aislados. Pero realmente el trabajo de archivo es súper complicado, necesitas elementos muy especiales, y pues corren un riesgo, porque ahí está la historia de Tapachula. Yo no sé si a un presidente municipal le convenga apostar a la historia de Tapachula, pues porque al final está por trienios, ¿no? Y tal vez no les importe, pero pues en este caso particular, en este trienio, creo que se ha contestado todas las solicitudes que se han hecho, y se ha podido avanzar, claro, pues como no se había hecho en otros lugares, ¿no? Y después de hacer este análisis, traer a la Unicache fue interesante, porque ciertamente pues no sabíamos muy bien qué iba a suceder, ¿no? Claro. Pero sí, estas dos chicas que empiezan a trabajar esta área pues fueron parte fundamental para ganar el premio. Al final el premio, más que el reconocimiento, pues es un poco de dinero que bajó, y un poco el reflector, porque el municipio bajó proyecto, y bueno, el archivo con el que iniciamos hace un año en estos proyectos ya es un archivo diferente. Hoy veíamos cajas libres de ácido, discos duros de 16 teras, climas, data loggers, humidificadores, todo lo que se necesitaba para sacar adelante un archivo, pues es que nadie lo había gritado. Y yo tengo también la impresión que muchos de los profesores que en su momento vinieron aquí, que también eran de Unicache, pues tampoco sabían.
porque ellos lo que querían era llegar, revisar el documento y hacer su libro, sí, y hacer su tesis, hacer su paper, pero el documento, el preocuparte por preservar el documento es sumamente importante. Yo no sé, tengo una pregunta de historiadores, si uno deba crear el objeto de estudio para su investigación o el mismo archivo te dice que tienes que investigar, porque al final en los archivos es lo que hay, o sea, no puedes inventar cosas, ¿no? Es un tema interesante. Claro, bueno, antes de contestar esa pregunta quisiera retomar el punto de que justamente hace un año, si alguien se echaba la vuelta por aquí, no es para nada lo que hay ahora, ¿no? Es decir, ahora vamos y encontramos con climas, deshumificadores, ¿no? Los relojes que van midiendo la temperatura, cajas ya, digamos, que están destinadas para archivos, ¿no? Históricos, anaqueles. O sea, antes sí había una cuestión muy complicada, había un problema de hongos, ¿no? Sí, También, sí, sí. O sea, fue un reto muy grande, que la verdad, pues el reconocimiento ya lo tienes, ¿no? El premio al mérito archivístico, pero se ve reflejado. O sea, ahora entras al archivo, cuentan con un material bien ordenado, bien clasificado, bien resguardado también, porque antes había mucha fuga de documentos. Sí. Y además, ahora incluso ya se ha avanzado mucho está en proceso, ¿no? Pero con la digitalización y la creación de un catálogo digital para acceder a los documentos, que eso no, quizás en el sureste ni siquiera hay, ¿no? O sea, quizás muy poquitos, pero así archivos históricos municipales, creo que no. Tal vez. Generalmente llegan a los archivos como el diocesano, claro, y se pide la digitalización del documento y te lo hacen como servicio. Pero el hecho de que ya esté en catálogo y lo puedas consultar es otro boleto, claro. Y es una empresa súper complicada. Claro. Ya no hablamos ni siquiera solo de los archivos históricos municipales, sino de los archivos históricos en general, ¿no? Porque bueno, para nuestra audiencia, bueno, están los archivos históricos municipales que tienen que ver con obviamente la historia y la jurisdicción del municipio, y están los archivos históricos eclesiásticos, los archivos jurídicos, bueno, que son que no operan en lógicas distintas, sino el contenido o el material que tienen es distinto, ¿no? O más bien la institución a la que responden es distinta. Pero en este caso, lo que ha hecho el Archivo Histórico Municipal de Tapachula es realmente innovar en materia archivística a nivel general, no solo en archivos municipales, ¿no? Entonces eso ha sido una cuestión muy interesante. Y otra, retomar esta parte de que no se había volteado a hacer este tipo de proyectos, también tiene que ver con una cuestión bastante coyuntural, ¿no? Es decir, antes es hasta ahora que se le da digamos, la importancia política, ¿no? Suficiente al aprobarse la ley de archivos, ¿no? La ley de archivos municipales, ¿no? Que justamente exige a los gobiernos municipales, para empezar, tener un archivo, ¿no? Porque muchos ni siquiera lo tienen, ¿no? Tener un archivo, preservarlo, gestionarlo y ponerlo a disposición del público, que ese es como el objetivo principal, ¿no? Y lo interesante es que, bueno, pocos municipios han acudido a ese llamado, y pues aquí el Archivo Histórico Municipal de Tapachula dio un paso gigante, porque de tener un archivo que, digamos, era como lo tenían los mayoría de municipios, o sea, muy abandonado, sí, en una bodega, pasaron a todo un archivo de vanguardia, ¿no? O sea, en un año, quizá. Un año, sí. O sea, es como muy, muy importante el logro. Y se dio por esta cuestión de que se le da la importancia, entonces el municipio o el ayuntamiento tiene como más sensibilidad a estos temas, ¿no? Y además coincide también con que en Unicach, bueno, primero nos fuimos a pandemia, pero regresamos de pandemia y todos como con muchas ganas de trascender en el trabajo. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, no es que no haya el perfil de profesores es el idóneo, ¿no? Porque en esta ocasión se ha sumado al proyecto del doctor Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz, quien es especialista en paleografía, ¿no? O sea, es de lo mejor, ¿no? A nivel estado, ¿no? En paleografía.
y se ha sumado al proyecto y ha estado horas extra con nosotros Sí, en el laboratorio, muy contento, apoyando a los estudiantes. Creo que más bien se dieron los factores para que hubiera un diálogo entre Unicach, el municipio, y creo que eso también se dio a partir de que tú entraste al archivo, yo entré a Unicach, y ahí se hizo un puente muy inmediato y echamos a andar el proyecto, y además de que los demás profesores han estado prestos a participar, ¿no? Y en ese sentido se abre esta ventana, ¿no? de llamar a los chicos para que tengan la experiencia del trabajo en archivo. Y aquí entra esa pregunta que tú mencionas, ¿no? ¿El archivo te da el tema o tú lo eliges, ¿no? Creo que hay el factor dominante, creo que es el archivo, ¿no? Es decir, ¿qué hay, ¿no? ¿Qué tienes a disposición? ¿Por qué? Porque tienes un tiempo limitado para hacer el trabajo, ¿no? Tienes también no solo en recursos, sino también digamos, en tu rendimiento, ¿no? Como persona, ¿no? Para poder trabajarlos, ¿no? Entonces el archivo, pues, te muestra, ¿no? lo que hay, ¿no? O sea, o un buen archivo, ¿no? Te muestra bien qué hay, ¿no? Claro. Pero también he visto que a veces hay un sesgo muy importante que a veces limita la creatividad del historiador, porque, bueno, bien dicen, ¿no? Que trabajar en ciencias sociales es también no solo una labor del científico frío de laboratorio que va y ve su objeto de estudio, lo analiza y en condiciones, digamos, ideales, ¿no? El trabajo de las humanidades y las ciencias sociales es bien distinto porque el objeto no es nada más que y nada menos que el ser humano, ¿no? Y hablemos de la historia de un ser humano que cultural e históricamente es distante por situarse en otro momento, ¿no? Entonces, ahí se requiere que el historiador o cualquier otro investigador tenga esa apertura, ¿no? Intelectual y también esa creatividad para construir objetos de estudio con base en lo que tiene, ¿no? Es decir, al final lo que construye ese objeto de estudio es lo que le preguntamos a los documentos de archivo, por ejemplo. Es decir, no es lo que viene en el archivo en sí, sino lo que le cuestionamos, lo que le preguntamos. Y ahí quisiera mencionar otra cosa. Ahorita que yo estuve más de cerca, cuando montamos en otra fase del proyecto, invitamos a chicos de tercer semestre, que yo les daba la materia de Reino de Guatemala, a que trabajáramos trabajáramos en archivos. Porque le daba Reino de Guatemala y les di archivística, ¿no? Entonces confluyó bastante bien para continuar con el proyecto. Invitamos a los chicos y montamos un laboratorio, yo así le llamé un laboratorio archivístico, ¿sí? Y los chicos ahí estaban igual si en el podcast podrías lanzar las imágenes, estaría padrísimo, ¿no? Los chicos ahí trabajando con sus documentos, todo súper padre. Y ellos, obviamente, leyendo, profe, oye, mira, ¿qué me encontré, no? Que me encontré con que andaban buscando un general muy importante y que me encontré que se agarraron a machetazos, ¿no? Con que me encontré con que había dólares circulando en la frontera, o sea, pero eran archivos de materia judicial, eran denuncias, ¿no? Y casos legales, ¿no? Que llevaban un proceso de investigación, ¿no? Jurídico, ¿no? De investigación, jurídicos. Sí, pues sí, exacto. Eran archivos jurídicos. Lo interesante ahí es que los chicos se empezaron a dar cuenta que a partir de esos documentos, quizás no había, por ejemplo, no podrías reconstruir la historia del gran personaje, ¿no? Por ejemplo, cómo Santa Anna mandó al ejército a cerrar la frontera, ¿no? Por ejemplo, o sea, quizás no podían reconstruir eso, pero sí podían hacer una historia de la vida cotidiana acerca de cómo era vivir en frontera, ¿no? En ese momento histórico, ¿no? Entonces, a través de esas denuncias, a través de esas investigaciones, y se encontraron con una situación bien interesante de que, bueno, pues al final quizás histórica y culturalmente somos bien distantes, pero en el fondo todos somos humanos, nos enojamos, nos encabrona que alguien invada nuestro terreno y obviamente lo denunciamos, o a veces arreglan los problemas a machetazos, ¿no? Entonces, esas cuestiones que pueden abordarlo desde una óptica muy particular que es la historia de la vida cotidiana, ¿no? Y ahí es donde decimos, si bien el archivo le presentó a los chicos los documentos, si ellos no tuvieran esta óptica de la historia cultural y de la historia de la vida cotidiana, no podrían ver que a través de ellos pueden hacer un
tipo particular de historia, ¿no? Claro. Hay también, y yo creo que se tiene que trabajar también, que no solamente la investigación tendrá que ver con esta tesis, ¿no? O este paper, este artículo, sino que el mismo hecho de entrar a la caja, al expediente, de revisar los expedientes, hacer el asunto, la descripción documental, explicar el proceso ante un público para que sepa lo que va a encontrar en el archivo, pues es también un proceso de investigación, e incluso checar determinado número de expedientes podría llegar a ser hasta una opción de titulación, como lo fue la paleografía de varios documentos. Entonces, eso también es investigación, y recordar que el archivista pues es como el báculo, ¿no? Que te va a ayudar, sobre todo en los archivos del sureste, a llegar a esa información que necesitas, porque mucha de la información no está clasificada, no está catalogada. Incluso en el AGN creo que no todo está, tienen un mundo de documentos que no están clasificados. Yo pongo como ejemplo mucho a Marcelo Figueroa del Archivo del Estado. Pues no tiene mucho clasificado, pero llegas y después de platicar con él, él más o menos te puede ir llevando a los lugares, a los expedientes que te pueden ayudar, y es fundamental este tipo de conocimiento y este tipo de investigación que en algún momento no se tomaba en cuenta, ¿no? Y es importante. Sí, volvemos a lo mismo, a un tema que sacabas a colación, ¿no? El tema de que las licenciaturas en historia, en particular la de la UNICACH, debería apostar, ¿no? por promover que los historiadores se dediquen o se especialicen en archivo, porque justamente la importancia que radica aquí del archivo es el primer contacto del historiador con las fuentes, ¿no? Y la importancia de tener un archivo bien clasificado es fundamental, ¿no? Pero no tenemos ni eso, y ahora está la urgencia, es una emergencia. Sí, exacto, de rescatar toda esa historia, porque muchos municipios se han quedado sin historia por falta de esta conciencia de que pues piensan que es papel viejo, ¿no? Y lo queman, ¿no? Y pues ahí se fue gran parte de su historia, ¿no? Y eso es básicamente lamentable, ¿no? O sea, es muy lamentable, pero entonces ahora se está dando la situación de que se le está dando la importancia legalmente, o sea, y siempre a través de las instituciones también se puede generar conciencia, ¿no? Ahora que ya tiene una importancia legal, poco a poco la gente va entendiendo que es importante el archivo, ¿no? Fíjate que también ahí yo vi algo que habría que activarse, sobre todo en la comunidad estudiantil. Llegas a los archivos y está la gente sin perfil, o sea, que no sabes por qué está ahí, y ahorita va a empezar un intento de vamos a capacitar a esta persona, que de pronto se vuelve simulación. Y no es lo mismo, o sea, yo no puedo agarrar a alguien y decirle, lo voy a capacitar para hacer un libro de historia, ¿no? O voy a capacitar a alguien para que sea maestro en unos meses. Estudié 5 años y tengo estos conocimientos y me dio clases fulanito y menganito. Entonces, creo que ahorita es el momento fundamental para empezar a presionar para que todos los municipios empiezan a darle este campo laboral a los historiadores. Sí, es importante. Sí, y además también, no solo eso, porque una cosa es cómo lo ves en el aula, ¿no? Pero también desde las mismas instituciones a promover justamente este tipo de estancias, ¿no? De que los chicos tengan experiencia directa en trabajo en archivo, porque eso les va a permitir uno decir, me gusta el archivo y voy hacia ahí, pero además no solo de parte de las instituciones como facilitar estos tipos de proyectos, sino también creo que también es necesaria la figura de una autoridad que esté monitoreando los archivos. Es decir, sí está bien que cada archivo municipal pues tenga su equipo de trabajo, pero también debe haber una figura que esté monitoreando ese trabajo
algo así como incluso hasta auditando, no sé cómo diciendo, o sea, viendo cómo está trabajando, cómo está avanzando la cosa y también dando este apoyo de capacitar a ese mismo personal, ¿no? Porque, o sea, bueno es fuera, ¿no? Te capacitan 1 o 2 meses y pues ahora éntrale, ¿no? Pero ¿y luego qué pasa, no? Muchas cosas se te pueden olvidar Sí, o, claro. o nunca falta que aparecen situaciones novedosas y como tener esa otra figura también sería O importantísimo. la capacitación se vuelve en un tema jurídico, Exacto. pero no saben agarrar un documento, no saben los elementos que se utilizan, los procesos archivísticos Sí, o hasta sea, el final, ¿no? Entonces, ni el mismo capacitador sabe en profundidad el tema de archivos. Entonces, se vuelve un doble discurso sí. que puede atender la Facultad de Historia, me Sí, parece. sí, bastante, bastante. Y además, creo, vuelvo a insistir que al aprobarse esta Ley General de Archivos, se hizo un paso muy importante, o sea, muy, muy importante para que esto se pueda, porque no dudo de que desde la UNICACH haya habido ese interés antes, o sea, no dudo, sino que las condiciones políticas no lo daban, pienso yo, ¿no? O sea, Yo no creo que había ese ahí interés. el otro tema que queda así como muy pendiente es por qué a la Mactumatzá o a ciertas normales se les da la preferencia Claro. con unos puntos, o sea, 10, 15 puntos extra, brindándoles servicio, brindándoles una serie de requisitos, cuando pues también los egresados en historia pueden dar estas clases y tienen la educación y la formación para hacerlo. Es una desventaja terrible. Yo no sé cuál es el afán de poner en desventaja a los egresados de UNICACH en historia que quieren adquirir tienen derecho, creo, también a un trabajo digno, ¿no? Y creo que lo pueden hacer mucho mejor que cualquier normalista. Claro, nos referimos a las plazas en la educación La pública. famosa plaza de primaria y secundaria, historia y geografía. Claro, claro, o de prepa también, ¿no? Sí. Bueno, las normales más secundaria y secundaria y prepa, ¿no? Secundaria Sí, también, bueno, sí, sí. prepa, sí. Sí, ha sido un tema, ¿no? Bastante que en ocasiones desanima como estudiante, porque yo recuerdo que entrábamos a historia y siempre era eso, ¿no? Muchos que entramos ahí, entramos con la idea de volvernos especialistas, ¿no? Pero la desventaja ahí era, bueno, de que sabías que al momento de egresar, la cuestión laboral iba a ser muy difícil porque pues entrabas con muchas desventajas en el sentido de que si te interesaba la docencia, que es a la mayoría de casos, ¿no? Que les interesa la docencia, tenías que competir contra la normal, las normales, que para empezar tenían un buen de alumnos, muchísimos, y todos que te sacaban varios puntos de ventaja en los exámenes, ¿no? 10, 15. Sí, o sea, y entonces, y lo triste porque, bueno, más bien triste, pero también digno de reconocer, porque muchos historiadores de UNICACH están trabajando en instituciones de educación básica y media superior, pero ha sido gracias a un esfuerzo muy, muy, muy importante porque, o sea, casi que han tenido que ser el mejor, ¿no? O sea, salir como con el puntaje perfecto, ¿no? Para lograr su plaza, ¿no? Y superando todas esas desventajas, ¿no? Que tienen, y ahí están haciendo una excelente labor, ¿no? Y una labor que le da un plus porque las escuelas normales generalmente están más encaminadas a la cuestión de las estrategias, técnicas, métodos pedagógicos para enseñar en esos niveles, ¿no? Pero la experiencia que he tenido al platicar con muchos de ellos y también al trabajar en docencia ha sido que carecen mucho de esta profundidad de contenidos, ¿no? O sea, el historiador de UNICACH, estamos hablando de que es especialista en historia nacional y regional, ¿no? Historia de Chiapas es especialista y esto le da un plus, ¿no? Un plus que le puede ofrecer a los chicos, ¿no? Para despertar su curiosidad, ¿no? Para que
por ejemplo, llevarlos a hacer visitas a archivos, ¿no? Que trabajen los chicos los documentos, que se hagan preguntas de corte histórico, ¿no? Y despertar también esta habilidad de reconstruir procesos, ¿no? Que es como una metacognición, diría yo, es decir, como es un nivel de análisis ya más avanzado, ¿no? Al mero hecho de decir, leo y entiendo esto, esta es la historia. El historiador más bien da al estudiante esta habilidad para que sea él mismo quien reconstruya la historia y a partir de ahí identifique su lugar en la misma, ¿no? Entonces, y es lo que demanda, ¿no? Lo que te iba a mencionar justamente es que ahorita que estamos hablando en términos de pedagogía, una de las habilidades del siglo XXI es la habilidad en investigación, ¿no? Que es algo que todas las escuelas deberían fomentar, ¿no? Y un historiador capacitado, como es el historiador de UNICACH o el historiador de la UNACH, ¿no? Que vienen ya más especializados, es lo que le pueden dar a los chicos, las herramientas para que ellos mismos construyan historia, ¿no? Entonces, creo que ya han habido cambios, ¿no? Creo que ya poco a poco se le está dando más apertura a las universidades, que no son normales, para que los chicos también se dediquen a la enseñanza, pero sí ganaríamos mucho a la educación en general si se dan las mismas condiciones para que los chicos de estas licenciaturas entren a estos procesos de selección, porque incluso ni siquiera tienen desventaja. Yo llevé, ahorita en el programa que llevamos actualmente de UNICACH, año y medio llevan materias de docencia. O sea, no es nada menos, ¿no? Entonces, las habilidades las tienen, simplemente hace falta que se les dé las mismas oportunidades, no digamos que se les apoye, sino que se les dé las mismas condiciones para que puedan pues competir, ¿no? No, y 10 puntos, 15 puntos, el servicio, los cursos, sí. Todo esto que te quitan, y pues ya también se ha visto que varias veces algunos salen a marchar y se les da una nueva oportunidad y le van quitando las plazas a los otros, en algo que no es contra el gobierno, es contra otros estudiantes. Sí. Y a veces se vuelve una competencia como de a ver quién es más pobre. Pues los estudiantes de historia también no tienen muchos recursos. No. También por esto de convertirse, que tengo que ser pobre y tengo que estudiar en la normal, ¿por qué no puedo hacer un esfuerzo por estudiar en otra universidad? Porque mi pasión es la historia. Me parece que debería ser respetable y que deberían de aperturarse en esto de las plazas, ¿no? Y se ha vuelto una constante. Yo creo que el perfil está totalmente cuadrado para que puedan entrar estos historiadores y cosas tan interesantes como que llevan museografía, pueden hacer actividades pedagógicas desde la museografía, pueden llevarlos a los archivos históricos municipales, bajar alguna fuente primaria digital y ponérsela. O sea, se están perdiendo una gran oportunidad de formar con una gran calidad educativa a estas nuevas generaciones. No, y al colocar, por ejemplo, a la escuela en el centro, ¿no?, de la comunidad, ¿no?, como a eso que se le llama la nueva escuela mexicana, ¿no?, que retoma muchos elementos de la escuela mexicana que se dio en los años 30, ¿no?, 40, de esa escuela que funge como ese proceso de reforzamiento de la identidad nacional, ¿no? Tener historiadores de esta raigambre permitiría, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, que desde los mismos chicos estén reconstruyendo la historia local. Claro. ¿No? Proyectos bien interesantes donde sean los mismos chicos que estén reconstruyendo la historia local, que le estén difundiendo, divulgando, haciendo proyectos, ahora sí, totalmente desde la transversalidad, ¿no? O sea, totalmente. Aquí en Tapachula, por contarte un caso, así, me tocó dar clases en una escuela y el día de la independencia de Tapachula no lo conocían. Entonces llegué haciendo un escándalo el día de la independencia de Tapachula
Y el Día de la Independencia de México, pues yo hacía estas aclaraciones de que no pertenecíamos a México, que son otras fechas, y le decía yo, me parece importante en el evento cívico, en lo que vamos a hacer, y me decían, no, por favor, queremos que nos dé la historia normal. Y yo, La historia normal. La historia normal, pues es una... ¿Cuál es la historia normal? ¿No? Eso no existe. La importancia de conocer los contextos regionales para transmitirle al alumno, que aparte ahí nació, porque si no también estás invisibilizando otro tipo de procesos, y creo que el historiador no es este típico que recibe órdenes, que se vuelve un robot, sino que le puede impartir muchos elementos críticos a los alumnos. El decirle a alguien que la independencia de su pueblo no es la independencia, sino que fue después, porque en otro tiempo pertenecían a otro lugar, y hacerlos pintar el mapa y este tipo de cosas, es un impacto muy fuerte para los niños. Claro, de hecho, a mí tengo la idea o el supuesto de que, por ejemplo, el que historia sea concebida como una materia hasta a veces de relleno, o hasta a veces como que se tiene que llevar, pero esa va a ser la materia fácil, ¿no? O que tendría que ser la materia fácil, tiene que ver justamente con el hecho de que históricamente por ejemplo, incluso las plazas de historiador la han ocupado abogados, psicólogos, sí. Y raramente lo ocupa un historiador, ¿no? Y eso es grave porque desde ahí a la historia en México, tiene un nivel de profesionalización alto, pero por parte de las universidades. Pero toda esa importancia no está bajando a nivel de la educación básica por esta situación de que quienes ocupan esas plazas no son historiadores, sino son de otras carreras. Y el tema ahí es que eso afecta mucho la conciencia histórica, porque se le concibe ahí sí a la historia como una herramienta auxiliar, o ni siquiera una herramienta, sino simplemente como una materia relleno en la cual el chico va a repetir fechas, momentos históricos importantes y ya, ¿no? Y no como esta posibilidad de que el chico sea consciente de su lugar en el mundo a través de su historia, ¿no? Y no solo de su lugar, sino el lugar de su comunidad, de su localidad, ¿no? Y es algo que se podría trabajar, y justamente eso es lo que está afectando mucho, porque si se tiene también el supuesto de que el historiador es ese rebelde que va a cuestionar toda autoridad, y no necesariamente es así. Lo que tiene el historiador es que tiene una mente muy crítica, pero que no se limita solo a criticar. También el historiador propone, crea y puede hacer proyectos muy interesantes, ¿no? Y repito lo mismo, se podría desde la misma escuela reconstruir la historia de la localidad, claro, si tuviéramos a los profesores capacitados para hacer eso, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, que un historiador puede abordar en el área de pedagógica. Yo veo un programa fuertísimo, pero es un problema muy fuerte en los contenidos de educación cuando hablan del periodo de reforma. Es un periodo súper complejo, claro, donde tenemos a Zuluaga, a Miramón, contra Juárez, y luego vienen los franceses, claro, y luego viene Maximiliano de Habsburgo, y luego viene, vienen muchos factores, muchos elementos. Explicar eso se vuelve complejo, y ponen en el programa que pues más bien tendrás que trabajar sobre la importancia de las leyes de reforma, nada más, no está ahí. Hasta el mismo Miramón estaba a favor de muchas cosas de Juárez, Maximiliano tiene coincidencias, sí. Entonces realmente estás ocultando un periodo donde se define el México como lo conocemos actualmente, claro, y donde habría que tener un énfasis fuertísimo, porque claro, conoces el contenido, es donde ya empiezas a trabajar en las estrategias para poder transmitir ese contenido, claro. Pero muchos maestros en estado lamentable pues no conocen estos procesos, no conocen los contenidos, y así se vuelve muy complicado poderle transmitir. Alguna vez en la UNAM tuve un curso con Alejandro Maldonado, de Prepa UNAM, y llegó a dar contenidos, ¿no? Entonces le decías,
me estás enseñando contenidos Historia. históricos. ¿Y eso pues, qué? Pues No, no, sí. yo vengo viajando de Chiapas para México. Alejandro Maldonado se llamaba. Y decía, bueno, pero es que necesito saber si que tengan los contenidos. Le digo, no, venimos por didáctica de la historia, que es Sí. diferente, ¿no? Sí, cómo construir proyectos en los que la historia, ¿no?, esté presente, ¿no? Y es que, o sea, imagínate, o sea, y no hablemos de una comunidad o una localidad urbana desarrollada, hablemos de una comunidad rural, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos un historiador capacitado allí, y con ganas también, eso también es importante, pues por ejemplo, se pueden hacer proyectos transversales con la materia de ciencias, por ejemplo, con la materia de geografía, con la materia de arte, e investigar, por ejemplo, una cueva, ¿no? Ver el significado de la cueva en mesoamericano, ver pues los elementos de la naturaleza que están presentes en las cuevas, la humedad, los tipos de animales que hay ahí, ver, por ejemplo, en artes también, entender, por ejemplo, el arte rupestre, ¿no? Por ejemplo, o sea, unas cosas súper complejas que es justamente lo que ahora se está planteando, ¿no? Al plantear la necesidad de implementar proyectos transversales, ¿no? Pero ahí la historia jugaría, o sea, si te pones a ver desde la óptica de la transversalidad, la historia podría estar en todos los proyectos. Claro. En todos, ¿no? Pero con una carga muy fuerte, porque no olvidar que ante todo somos seres históricos y el conocimiento es histórico, ¿no? O sea, el conocimiento cambia en función de los procesos históricos y tener como esa mirada es muy importante y muy rica. Entonces creo que hace falta darle la importancia necesaria a la historia, y al darle esa importancia tendríamos profesionales ocupando esos puestos que deberían de ocupar, implementando proyectos muy interesantes. Y no necesariamente tendríamos chicos que todos se quisieran dedicar a la historia, sino que tendríamos un médico, un abogado, un psicólogo, un biólogo con mucha conciencia histórica, ¿no? Y eso sería muy importante, pues, para el país, ¿no? Para aportar la teoría crítica, la toma de decisiones, sí, la cultura, es todo en general, sí, en general. Entonces, creo que eso falta bastante. Y no concebir, sí, y es que también hay que entender que también las escuelas son comunidades autónomas hasta cierto punto, y también desde los directivos, los coordinadores, quizá no hay tampoco esta apertura hacia la historia. Quizás están muy centradas en las matemáticas, en la ciencia. Matemáticas, español y disciplina. Sí, ¿no? sí, o sea, y si le dieran esta importancia a la historia, o sea, se podrían hacer cosas bien interesantes, ¿no? También. O incluso se puede llevar estadística desde la historia, y hay un chorro de cosas. Pero bueno, híjole, nos pusimos muy técnicos hoy, Eric, sí, hablando de historia y archivos. Fue un encuentro así como casual. Un año nos aventamos desde el primer podcast, que por cierto, muchos reels que le llaman, que ya ves que se suben por partes y luego se sube completo, rebasaron las 1000 vistas. Que bueno, yo he visto, hay podcasts de cómicos que tienen muchas vistas, pero me parece que 1000 en un tema tan importante como es la pobreza en Okchuk, la historia de género en Okchuk, creo que es una ganancia muy importante. No son números pequeños, es una apertura grande, y siempre estuvimos ahí en ese primer podcast entre 700, 500, hubo ahí 2-3 comentarios, y bueno, enhorabuena, nos vamos a ir a tomar un cafecito y un pastelito para festejar este primer año de podcast. Bueno, pues muchas felicidades, y pues bueno, saludo a toda la audiencia y espero que les guste y que reciba el mismo apoyo, ¿no? Este otro podcast que vas a subir próximamente, ¿no? Hasta luego.